Bienvenidos una vez más a esta serie que su título general es Alcanzando a una generación posmoderna. El mensaje de hoy, de manera particular, lo he titulado Edificando en una época posmoderna. Miren ustedes dos pasajes interesantes de la Escritura. Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ahora quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 46 al 49. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dos escenas paralelas, con algunos detalles distintivos. En la primera escena, en Mateo, se presenta con claridad el hombre sabio versus en contra del hombre imprudente. Luego en Lucas se presenta a un hombre, simplemente se lo describe como un hombre que cavó hondo, echó cimiento y edificó una casa, y solo eso es como se lo describe a ese hombre. Y contrario a él está el otro hombre que no ha oído, y que ha oído, pero que no ha hecho nada, ¿verdad? Y simplemente es un hombre que edifica sobre la tierra. Acá en Mateo uno construye sobre la roca, el otro, ¿verdad?, sobre la arena. Coloca un cimiento el hombre prudente. El insensato no pone cimiento, simplemente construye sobre la arena. Y podríamos pasar algún momento comparando las diferencias y podemos llegar a una conclusión. Verdaderamente uno es el hombre sabio, prudente, el otro es un hombre imprudente que no fue sabio. Ahora la pregunta, ¿quién es el hombre sabio? ¿Y quién es el hombre imprudente? Bueno, el Señor Jesús en primera instancia se estaba dirigiendo a su generación. Entre los que estaban allí sentados, parados o recostados,
Había hombres prudentes, había hombres imprudentes. Se puede haber dirigido a todas las generaciones a través de los siglos. Cada generación, al leer la Escritura, va a haber un hombre prudente y va a haber un hombre imprudente. Pero quiero que consideremos el hecho que no hay hombre más prudente, no ha habido un ser más prudente que Dios el Padre. Y cuando Dios el Padre, junto con el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, en concilio eterno, determinaron cómo es que iban a salvar al hombre, a la humanidad, se determinó desde aquel momento en concilio eterno, el Padre iba a edificar ese gran plan de salvación sobre la roca. Y esa roca, la Escritura nos enseña, es nada menos que Cristo. Así que en esta primera descripción de los dos cimientos y en la segunda descripción a la luz de Lucas, en ambos casos podemos decir que en su origen el hombre, el ser divino, el Padre eterno, construye su casa sobre su Hijo Jesucristo, que conocemos y sabemos es la roca eterna. Ahora, si el Padre es el hombre más sabio, el ser divino sabio por excelencia, ¿quién es el ser imprudente? El que no puso un cimiento, el que construye sobre la arena. Bueno, podemos ir a la Escritura y descubrir que hay un enemigo llamado diablo, Satanás, el engañador, el padre de mentiras. Y él es el que ha construido sobre la arena. Así que quiero sugerirles que esta construcción sobre la roca es la construcción hecha por Dios el Padre, y la construcción hecha sobre la arena es la construcción que hizo el hombre, el padre de mentiras. Así que vamos a ver un poco la diferencia entre estas dos construcciones ya en un contexto histórico y bíblico. Ahora, veamos de manera breve, resumida, en qué consistió la edificación del hombre o el padre de mentiras. Sabemos que desde el principio, una vez que entró el pecado, empezaron a hacer presencia y a surgir las ideas de los hijos de los hombres, las filosofías humanas. Y desde el principio de la historia de nuestra humanidad podemos leer y conocer la influencia, por ejemplo, de Babilonia, que construyó en aquella generación. Babel era una construcción que después dio en la historia como el surgimiento de la Babilonia. Conocemos las filosofías de Egipto, de Asiria y otras naciones y pueblos de aquel tiempo que dieron como resultado una serie de ideas paganas, y básicamente, a manera de resumen, son ideas idolatría, paganismo, oscurantismo, hechicerías, prácticas oscuras de aquel tiempo. Conforme avanzaron los siglos, llegamos al tiempo de Roma, los medios persas, Grecia y Roma. Y en esas generaciones continúa avanzando la construcción de ese hombre llamado padre de mentiras. Y con él se crea a través del tiempo un sistema político, militar, social, que se combinan como ideas, filosofías humanas,
que traen confusión, error, mentira, alejado de los principios divinos. Fue un edificio de creación humana. Avanzó el tiempo y llegamos al momento del desarrollo del Sacro Imperio Romano, con esa doble faceta, un sistema político-religioso. Ya había un sistema político, militar, religioso, social, pagano, pero sobre ese se construye ese otro sistema del Sacro Imperio Romano. Ahora, este edificio va ejerciendo de ese edificio, de sus ventanas y sus puertas, salen ideas y filosofías humanas que a través de toda la historia del ser humano van dejando una influencia en el pensamiento, en el corazón, en el espíritu, en el desarrollo de todas las facetas humanas. Y podríamos decir, ¿verdad?, que es así como se formó una cosmovisión política, religiosa, pero altamente pagana. Y ese edificio fue construido, no olvidemos, por el padre de mentiras. Seguimos mirando, avanzando, cómo avanzan los siglos. Y llegamos al tiempo de la Edad Media, baja, media y alta. Y a través de la Edad Media miramos un desarrollo lento de las ideas y las nuevas visiones o ideas filosóficas humanas. Por eso se empieza a desarrollar una nueva cosmovisión a la luz de la Edad Media. Y es así como llegamos a una cosmovisión también contemporánea. Y solamente algunas de las filosofías que contribuyeron hacia la edificación de esta casa construida por el padre de mentiras. Algunas de esas ideas, el iluminismo, que decía y proponía que no era necesario aceptar la palabra de Dios, porque luego llega el humanismo, el deísmo, el racionalismo, y empiezan a propagar la idea de que el hombre es superior y no debe caer o no debe dejarse llevar por supersticiones que están allí en la Biblia. Todas estas filosofías se combinaron para darle fuerza a un hecho que la historia lo podemos ver, y es que el hombre se miró a sí mismo ya como un pensador maduro, ya no dependiente de Dios, ya no era el hombre que necesitaba de Dios. Poco a poco empezó a depender de los gobernantes, dejó de depender de los reyes. Empezó a depender de los gobernantes, de los nuevos sistemas de gobierno. Y luego llegamos a la cosmovisión contemporánea, porque ahora el hombre dice, yo soy libre, autónomo, pragmático. Uso, hago y decido aquello que me conviene, aquello que es para mi beneficio personal, sin importarme el prójimo. Así que la edificación y la construcción de esta casa, llevada a cabo por el padre de mentiras, es muy importante entender. Tuvo un momento fundamental del desarrollo de esas ideas paganas. Luego avanzó con una cosmovisión donde se estructuraron varios conceptos políticos, religiosos y paganos, y se combinaron para darle una avanzada fuerte a ese edificio de pensamiento humano. Y luego llegamos a esta época de luz y de reforma, y claro, como cristianos agradecemos el avance
del movimiento protestante, Lutero, los Wesley, Hus, Wycliffe y otros. Y sin embargo, aún ese movimiento de reforma no estuvo libre de errores. Aún ese movimiento de reforma hubo influencias que quedaron y permanecieron y no fueron verdaderamente emancipados de esas ideas políticas, religiosas y paganas que a través de los siglos se han venido desarrollando. La influencia de todas estas ideas son muy reales y llegamos al tiempo moderno, donde el hombre dice: soy verdaderamente libre, yo puedo pensar por mí mismo, no necesito de la revelación de la Escritura, no necesito del Verbo de Dios, Cristo el Salvador. Por eso las ideas del humanismo son muy populares, porque en esencia el hombre se puede ayudar a sí mismo y resolver todos sus problemas. Pero hay una pregunta, hay un problema al cual no quieren enfrentar, y es cómo resolver el problema de la muerte. ¿Cómo resolver el problema de una conciencia dominada por la culpa? ¿Cómo resolver el problema de la mentira que el padre de mentiras con la cual ha engañado a generación tras generación tras generación? ¿Cómo resolverlo? El hombre moderno dice tener las herramientas, y por eso depende mucho del método científico, lo hizo del racionalismo, pero ahora estamos observando que ya ni el método científico es suficiente, ni el racionalismo es suficiente, ni el iluminismo es suficiente para resolver los problemas humanos. Por eso, a partir de 1960 y el último cuarto de siglo del siglo XX, se habla mucho del posmodernismo. Posmodernismo. Es una nueva generación. En la revista Youth Worker hay un artículo muy interesante titulado Ministerio Posmoderno. Hombres y mujeres que están pensando y se han hecho la pregunta: ¿y ahora cómo ministramos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo enseñamos el Evangelio de Dios en esta época posmoderna? Otro artículo titulado The Challenge of Postmodernism, el desafío del posmodernismo. Otro autor explicando su preocupación. La pregunta básica es: ahora que tenemos esa nueva ola, esa nueva generación de individuos posmodernos, ¿cómo va la iglesia a responder al desafío que ellos representan? ¿Seguirá la iglesia siendo la misma? ¿Seguiremos con los mismos programas, con las mismas actividades, los mismos eventos, las mismas perspectivas? ¿O la iglesia se va a levantar con una nueva visión que viene de lo alto, que está bien cimentada en la palabra de Dios, para ministrar a esta nueva generación? Algo interesante. Uno de los filósofos del posmodernismo se le hizo la pregunta: el edificio que ha venido siendo construido a través de los siglos, ¿cuánto falta para que termine de ser ya edificado y termine la construcción? Y este filósofo francés dice: el edificio ya fue terminado. No hay más
construcción. Ahora vamos a entrar en una época que le llaman de construcción. Ahora viene un tiempo para derrumbar todos los sistemas que hasta aquí han sido establecidos. Y esto es muy serio. Esto es muy importante porque la Biblia dice en el pasaje de la descripción de los dos cimientos, versículo 27, describiendo la casa del hombre imprudente, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando se le preguntó a ese mismo filósofo, ¿y cómo es que se va a deconstruir o derrumbar esos sistemas? Y el filósofo del posmodernismo dice, bueno, vendrá un tiempo de mucha confusión y va a venir un tiempo de anarquía. De esa manera se va a derrumbar y a deconstruir el edificio del hombre de mentiras, del padre de mentiras. Cuando miramos el pasaje de los dos cimientos a la luz de esto, podemos en realidad pensar que el tiempo que vivimos es un tiempo solemne. En la página 641 de este maravilloso libro, El conflicto de los siglos, página 641, escuche lo que dice. Siempre que se rechazan los principios divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de niños y jóvenes, hombres y mujeres, de suyo insubordinados, y se obtiene como resultado un estado social de anarquía. Y así es como la anarquía se volverá reina y soberana sobre los pueblos. Así que en el edificio construido por el hombre de mentira y el hombre y el padre de pecado, que es el mismo, podemos mirar cómo es que ha ido avanzando esta construcción y podemos ahora decir o hacernos una pregunta: ¿verdaderamente podemos detectar el momento en el que estamos viviendo? Estamos en un tiempo de deconstrucción y derrumbe. No nos sorprenda que empecemos a mirar cómo los sistemas creados por el mismo hombre van a ser derrumbados. Pero gloria sea al Señor, porque en la descripción de los dos cimientos aparece el hombre prudente, sabio. Ya dijimos, Él es nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial ha construido un edificio no sobre las arenas, sino sobre la roca. Esa construcción tiene como evidencia y texto sólido la palabra viva de Dios.
Y la palabra viva es el verbo eterno, nada menos que nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Este edificio construido por el Padre de verdad, el Padre sabio, tiene como su elemento principal de enseñanza el santuario, la ley y el evangelio. Y cuando combinamos estas verdades bíblicas, a la luz de estas verdades bíblicas podemos observar el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14. Hay un mensaje de juicio preadvenimiento, lo podemos ver en el Salmo 11. Hay un mensaje de salvación, lo podemos ver en Romanos capítulos 5, 6, 7 y 8. Y hay un mensaje maravilloso a la luz de la ley sobre la verdad del sábado. Luego el mensaje del Evangelio a través de todos los 4 evangelios, libro de Romanos y otros pasajes en la Biblia. Y cuando vemos todo esto, podemos decir verdaderamente, solo Dios Padre pudo haber diseñado una casa tan maravillosa, fundada de manera sólida sobre la roca que es Jesucristo. Ahora, cuando vemos la Escritura, a través de toda la Escritura, resalta el mensaje del pacto. Ese pacto, su copia a través de la ley que Dios dio a Moisés, se encontraba dentro del arca, en el santuario de Dios. Y en resumen, ese pacto es el compromiso divino hecho con la humanidad en la persona de Cristo. Cristo como la roca de nuestra salvación. Cristo como la roca principal del fundamento de toda la estructura del mensaje del santuario, la ley y el evangelio. Y por eso Él ha hecho ese pacto con la humanidad. Y la pregunta es, ¿quién va a entrar en ese pacto con Dios? Es interesante, si vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 8, y miren ustedes cómo somos advertidos de un ataque contra el fundamento. Versículos 9, 10 y 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su continuo sacrificio. Noten. Y fue derribado el lugar de su santuario. Se anuncia que viene un ataque al mismo santuario. Pero la palabra original en el hebreo no dice el lugar de su santuario, sino que dice, se refiere al fundamento. Así que el pasaje nos está diciendo que vino un ataque de afuera para atacar al santuario, todo el edificio construido por Dios Padre, y el primer ataque es al fundamento, a la roca. Pero no termina ahí, versículo 12. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión, arrojará por tierra la verdad. Así que el ataque es doble. Primero contra el fundamento y segundo contra la verdad. ¿Qué quiere decir esto? El hombre de mentiras, el hombre de engaño, con todas estas filosofías humanas, con un cimiento, una cosmovisión pagana, política pagana, militar, social pagana,
con todas esas filosofías, se ha lanzado contra la casa del hombre prudente, que no es nada menos que Dios Padre, que construyó su casa sobre la roca. Y el primer ataque que esta fuerza humana ha llevado a cabo es contra el fundamento de este edificio, y ese es Cristo. Y el segundo ataque es contra la verdad contenida en esta casa. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué clase de hombre y qué clase de mujer eres? ¿Vas a esconderte en la casa del hombre imprudente? ¿O te vas a refugiar en la casa del hombre sabio? Si tú te refugias en esta casa, te conviertes en enemigo de la casa de Dios Padre. Pero si tú te refugias en la casa del hombre sabio, que ha construido sobre la roca, entonces tú eres un hijo de Dios. Mi invitación en este momento es a que tú vengas a esta casa, estudia todos esos elementos y comprueba por ti mismo que la invitación del Padre, del hombre sabio, el más sabio de los sabios, es para que tú vengas a su casa y mores con Él por la eternidad.